Tres. Saludos cordiales, estimado doctor, queridos compañeros. Somos el grupo A, conformado por María Gabriela Encalada, Marco Alexander Jacome, María García, Mayra Tito y mi persona, Julie Pérez. Y vamos a analizar el caso del señor Salvador Ortega. Pues él falleció sin un testamento válido, ya que dejó un testamento pues que fue anulado, ya que no cumplía con todos los requisitos legales. Ante esto se podría pensar que se trata de una sucesión mixta, pero en realidad no es así. Como fundamento legal podemos mencionar el artículo 1023 del Código Civil, que señala que cuando no hay testamento válido, la sucesión es intestada, pues la nulidad del testamento hace que éste no tenga ningún efecto legal. Así que es como si nunca hubiese existido. Como señala el jurista Guillermo Borda, el orden sucesorio se activa cuando falta un testamento válido y entran a heredar los parientes según el grado de cercanía y excluyéndose entre sí. Como conclusión de esto, podemos mencionar en este caso que no hay una mezcla de sucesión testada e intestada. Por lo tanto, estamos frente a una sucesión puramente intestada. Muchas gracias. Ahora vamos a hablar sobre el patrimonio de Don Salvador, a lo que legalmente se conoce como los acervos hereditarios. Estos nos permite calcular cuánto se va a repartir entre los herederos. Yéndonos al acervo común total de bienes, la hacienda en Gualaceo está valorado en 120.000, el departamento en Cuenca en 100.000 y tres vehículos en 60.000. En total sería 280.000. Yéndonos al acervo ilíquido, que es desconectando deudas y gastos, en deudas serían 20.000, gastos médicos 5.000, gastos funerarios 3.000. Deuda en total, perdón, a desconectar sería 28.000. El acervo ilíquido de 280.000 menos 28.000, el total da de 252.000. El acervo líquido, lo que se reparte, es el resultado del acervo ilíquido, que es de 252.000. El acervo imaginario, para colación, se suman las donaciones hechas en vida, que es una casa donada a Lucía, que está valorado en 80.000, ayuda para negocio a Manuel, que está valorado en 20.000, y los estudios a Andrés de 30.000. En total, el acervo imaginario de 252.000 más 130.000, en total serían 382.000. Así este valor se usa para calcular las legítimas hereditarias de los herederos forzosos. Gracias. Muy buenas noches, doctor. Muy buenas noches, compañeras. Dentro del presente análisis también es importante hablar de lo que es la colación de bienes entregados en vida. En este caso, analizaremos si Lucía, Manuel y Andrés deben colacionar lo que recibieron de su padre. Como soporte legal tenemos que el artículo 222 del Código Civil establece que los hijos deben colacionar las donaciones recibidas en vida por parte del causante, a menos que el donante haya dicho expresamente que no es necesario colacionar. En este caso, Lucía recibió una casa de $80.000, como ya citaba la compañera. Como fue una donación importante y no hay constancia de que se excluyó de la colación, sí debe colacionar. También Andrés, cuyos estudios costaron $30.000, también debe colacionar como gastos significativos. Sumado a esto, Manuel recibió $20.000 para un negocio que también entra dentro de la colación. A forma de doctrina citamos lo que explica la Real DIN, que el objetivo de la colación es mantener la equidad entre los herederos forzosos. A manera de síntesis, se procede a la colación de los bienes entregados en vida a Lucía, Andrés y Manuel para lograr un reparto justo entre los hermanos. Bueno, continuando con este análisis, ahora vamos a hablar en cuanto a los derechos que le pertenecen a la cónyuge sobreviviente, la señora Beatriz Rivas. De acuerdo al artículo 1199 que nos indica el Código Civil, establece que tiene un derecho a una porción conyugal complementaria
siempre y cuando, después de haber recibido la parte de sociedad conyugal como gananciales, no alcance la cuarta parte del haber líquido del causante. Entonces, este cálculo se lo realiza sobre el primer acero imaginario, que incluye el acervo líquido más las donaciones que el causante había realizado en vida a los herederos forzosos. Si su mitad de los gananciales no llegase a ese 25% de ese total, pues se le debería complementar hasta que alcance la porción. Por su parte, el artículo 1001 indica que esta porción conyugal se deduce de la masa hereditaria antes que se reparta la herencia entre los hijos, es decir, la cónyuge sobreviviente pues tiene una prioridad legal sobre los herederos al momento que se adjudican los bienes. Ya. También tenemos que la hermana de don Salvador pide ser incluida como heredera, pero esto no es jurídicamente posible, ya que según el artículo 1023 del Código Civil, solo heredan por intestado los hijos, los ascendientes, el cónyuge sobreviviente y el Estado si no hay otros herederos. Como don Salvador sí tuvo hijos y esposa, los colaterales como los hermanos quedan excluidos. Como lo indica Carlos Ramírez Romero, los órdenes sucesorios son excluyentes y los de orden inferior solo heredan si los superiores no existiesen. Como conclusión final podemos decir que estamos frente a una sucesión intestada. Los herederos son los 3 hijos y la cónyuge Beatriz. Se debe colacionar lo entregado en vida y no se incluye a la hermana del causante. Todo se debe repartir conforme al asevero líquido reconstruido. Gracias.